Mi nombre es Inés Paganini, soy médica hematóloga del Hospital Austral y hoy vamos a hablar sobre síndrome de lisis tumoral. Llamamos síndrome de lisis tumoral al conjunto de trastornos metabólicos resultantes de la destrucción de las células neoplásicas y la liberación de su contenido intracelular a la circulación. Esta entidad es más frecuente en neoplasias hematológicas agresivas, por eso en general damos nosotros esta clase, pero también puede presentarse en tumores sólidos con elevada tasa de replicación. Este es un gráfico publicado en el New England donde vemos esto que mencionábamos recién, donde la lisis de la célula neoplásica libera a la circulación el contenido nuclear, el ADN, donde el metabolismo o catabolismo de las purinas, adenosina y guanosina, termina generando santina, y por la santina oxidasa ácido úrico que se excreta a nivel renal y que eventualmente se acumula a nivel de los túbulos renales. Libera también fósforo, que también se excreta a nivel renal, y el potasio, que también se excreta a nivel renal. Sumado a esta liberación de productos celulares, se genera una tormenta de citoquinas secundaria a la inflamación, secundaria al cuadro, que genera una inflamación sistémica, con una potencial falla multiorgánica, dentro de las cuales muchas veces el riñón es una de las fallas implicadas, que se suma o deteriora este estado de aumento de fósforo, de potasio, de ácido úrico, que se encuentran dentro del síndrome de lisis tumoral. Este es un cuadro con los puntos de corte para definir a la entidad en sí. Tenemos puntos de, digamos, definiciones bioquímicas de laboratorio y también manifestaciones clínicas que determinan la presencia del síndrome de lisis tumoral. Como hiperuricemia, el punto de corte pautado es un valor mayor a 8 miligramos por decilitro. De hiperfosfatemia, un fósforo mayor a 4,5. Hipercalemia, un potasio mayor a 6, o la presencia de arritmias cardíacas o muerte súbita causadas por la hipercalemia. Hipocalcemia, con una presencia de un calcio corregido menor a 7, o bueno, su fracción iónica disminuida, o la presencia de arritmias asociadas a hipocalcemia, muerte súbita, convulsiones o los trastornos neuromusculares de tetania y de irritación neuromuscular. Y como falla renal, como criterio diagnóstico, se menciona un aumento de creatinina mayor a 0,3 con respecto al valor basal, o un aumento mayor a 1,5 veces el límite superior normal, o la manifestación clínica de oliguria o anuria. Yendo punto por punto, como hiperglicemia habíamos dicho un valor mayor a 8, donde está producida por el catabolismo de las purinas, del contenido nuclear de la célula neoplásica, que en su catabolismo termina generando ácido úrico, que se excreta a nivel renal, y con su excreción aumentada, termina generando un depósito tubular que además se exacerba con la presencia del medio ácido urinario. Hay un paso metabólico más, que es del ácido úrico a la lantoína, a través de una enzima que es la uratoxidasa o la rapuricasa, que genera este producto metabólico, que es la lantoína, que es más soluble, por lo tanto es un producto soluble, por lo tanto no cristaliza, a pesar de que se excreta de forma urinaria, pero es una enzima de la cual los seres humanos carecemos. Está presente en algunos otros seres vivos, como en algunos reptiles, pero nosotros no tenemos este paso metabólico, por lo tanto nos quedamos en el ácido úrico con esta posible daño renal. Como hipercalemia, sabemos que el potasio es el principal catión intracelular, y su daño y su potencial manifestación clínica crítica está relacionada con el ascenso, o sea, con valores aumentados. Tenemos como punto el de corte mayor a 6 miliequivalentes por litro, pero también su ascenso abrupto. Acá tener en cuenta que el paciente, si es insuficiente renal previo, son pacientes que en general tienen un potasio elevado, incluso por encima del punto de corte de superior normal. Bueno, para diferenciar, como no es abrupto, en general tiene una tolerancia mayor a esa hipercalemia, pero también tener en cuenta que a la hora de desarrollar un síndrome de lisis tumoral, si el paciente tiene insuficiencia renal previa, el margen
para llegar a valores críticos es más estrecho y por lo tanto puede tener más riesgo de manifestaciones clínicas en menos tiempo. Los criterios diagnósticos, digamos, de hipercalemia para el síndrome es esto que decíamos: mayor de 6 equivalentes por litro, la presencia de arritmias o, bueno, muerte súbita. Con respecto a la hiperfosfatemia, tener en cuenta que las células malignas tienen un mucho más elevado contenido de fósforo intracelular que las células normales, por lo tanto la destrucción de la lisis, la destrucción de la célula neoplástica genera un notorio aumento del fósforo a nivel sérico, y el problema, digamos, con el fósforo es su cristalización con el calcio, generando depósitos fosfocálcicos, sobre todo a nivel renal, deteriorando esa función renal que eventualmente ya está deteriorada por las otras causas que ya mencionamos. Saber que hay otros niveles en los cuales puede depositarse estos cristales fosfocálcicos, pero bueno, en el momento agudo eventualmente no sería de mayor relevancia. Pero sin tener en cuenta entonces la insuficiencia renal, que puede precipitar o deteriorar la presencia de la hiperfosfatemia, y la consecuente hipocalcemia por haberse cristalizado el fósforo con el calcio. De hecho, la hipocalcemia es otro de los criterios diagnósticos del síndrome de lisis tumoral. Bueno, lo que decimos que es secundaria a la cristalización con el fósforo, y lo que genera la hipocalcemia es el aumento de la excitabilidad de la unión neuromuscular, que se expresa con tetania, con parestesias, espasmos musculares. Eh, Hay dos signos clínicos que podemos nosotros generarlos como para adelantarnos y evaluar al paciente previamente a que tenga manifestaciones espontáneas de hipocalcemia, que son los signos de Trousseau y Chastek. El signo de Trousseau es aquel que buscamos insufflando el manguito de TA por encima de la presión sistólica del paciente y generando un espasmo carpal. Y el signo de Chastek es aquel que hacemos estimulando la zona del nervio facial anterior al pabellón auricular y generando unas contracciones musculares faciales. Esas son cosas que nosotros podemos buscar para adelantarnos, pero saber que después hay manifestaciones, obviamente, del mismo cuadro evolutivo, que pueden ser muy vagos, como fatiga, debilidad, o confusos, como psiquiátricos, u otros tal vez más categóricos o más claros, como los neurológicos, cuando tenemos un paciente con tetania, con movimientos extrapiramidales, con parestesias, con convulsiones, respiratorios, con apnea, con espasmos laringeos, o todas las manifestaciones cardiovasculares, bueno, clínicas como hipotensión y insuficiencia cardíaca, o la presencia de alteraciones en el electrocardiograma, como acortamiento del PR o del QRS, o una prolongación del QT, o bandas T picudas, pero de voltaje disminuido. Bueno, y las arritmias, ¿no? Insuficiencia renal, ya dijimos los criterios, digamos, definitorios del síndrome. Saber que, bueno, también lo dijimos, pero que es secundario al depósito de cristales, a las citoquinas inflamatorias, y también puede sumarse si el paciente tuviera la desdicha de además tener infiltración tumoral renal, lo cual favorecería o entorpecería aún más la función renal. Acá me quiero detener dos conceptos en realidad. Por un lado, no lo dije antes, pero la LDH es un parámetro de laboratorio que no es definitorio, no se encuentra entre los criterios de diagnóstico del síndrome de lisis tumoral, pero sí que es un parámetro que nos está hablando del grado de lisis tumoral que tiene ese paciente, o sea, de destrucción tumoral que tiene ese paciente. Cuando este es un paciente, por ejemplo, de 24 años que llegó a la guardia con 39.000 glóbulos blancos, es un paciente con una leucemia aguda, una creatinina de 1.9, un ácido úrico de 16.3, ¿te acuerdan que habíamos dicho que era mayor a 8? Un LH de 1300, es un paciente que no venía con tratamiento, o sea que estamos hablando de una lisis previa al inicio del tratamiento, o sea estamos viendo una lisis espontánea de las células tumorales. Y fíjense que el calcio es de 8.4 y en vez de tener una hiperfosfatemia, como veníamos diciendo, tiene una hipofosfatemia. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Este es un paciente que viene a la guardia sin un tratamiento previo. Esto por ahí no lo dije previamente, pero la lisis tumoral eventualmente uno la esperaría cuando uno empieza a tratar el tumor y entonces hay ruptura de células tumorales.
Este es un paciente en el que no habíamos empezado a hacer ningún tipo de tratamiento y ya venía con una LDH aumentada, o sea que está hablando de que hay una presencia de una lisis espontánea. Y este fósforo es otro de los parámetros que nos habla de esta entidad, que es un síndrome de lisis espontáneo. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque la célula neoplásica que tiene una lisis espontánea no es que se está curando espontáneamente, sino que tiene tan alta tasa de replicación que la célula se destruye y vuelve a proliferar. O sea, que la carga tumoral está como en un proceso dinámico continuo, y esta célula tumoral libera el fósforo a la circulación por la destrucción y lo vuelve a reutilizar en la proliferación de esa célula tumoral que vuelve a regenerarse. Y entonces esa reutilización del fósforo es lo que genera en el balance final una una hipofosfatemia en vez de una hiperfosfatemia como sería el criterio de laboratorio diagnóstico. Eso entonces un concepto, un análisis tumoral espontáneo, una LDH aumentada previamente a inicio de cualquier tratamiento quimioterápico y un fósforo disminuido por la reutilización por parte de la célula tumoral. ¿En quién pensamos que puede desarrollar o que puede estar presentando un síndrome de lisis tumoral? Este es un artículo donde tiene algunos años ya de publicación, pero que tiene unos cuadros que pueden ayudarnos a verlo simplificadamente. Fíjense, las células malignas, los tumores sólidos en general tienen bajo riesgo de desarrollo, low risk disease, y dentro de las neoplasias hematológicas malignas hay algunas que tienen bajo riesgo, como el mieloma o las leucemias crónicas, sobre todo en fases crónicas, bien digo. Hace una salvedad de la leucemia linfocítica crónica, la LLC, donde nosotros tenemos como un warning en el paciente que tiene un alto recuento de linfocitos, un paciente con LLC con alto recuento de linfocitos, 100.000, por ejemplo, podría llegar a tener. Al empezar un tratamiento con rituximab puede generar un síndrome de lisis tumoral y hay que tenerlo en cuenta, aumenta un poquito el riesgo. Y en el territorio de las leucemias agudas, fíjense que un poco va discriminando en función del recuento de glóbulos blancos y del valor de LDH. Las mieloides tienen un poquito menos de riesgo, entonces una leucemia mieloide aguda que tiene un recuento de menos de 25.000 blancos y una LDH normal tiene bajo riesgo. Nosotros de todas formas lo buscamos, pero eventualmente es un paciente que no tiene tanto riesgo de desarrollar un síndrome de lisis tumoral, como por ejemplo una leucemia linfoblástica aguda con más de 100.000 glóbulos blancos, o con menos de 100.000 pero con una LDH aumentada, ¿no? Y en la mieloide un poco lo mismo. Una leucemia mieloide que tiene más de 100.000 glóbulos blancos tiene un alto riesgo de desarrollar un síndrome de lisis tumoral. Y fíjense esta última separata, digamos, que habla del linfoma o leucemia de Burkitt. En realidad el Burkitt es una neoplasia de célula madura, no es linfoblástica o mieloblástica como son las leucemias agudas, linfoide y mieloide, pero es una célula, es una entidad que tiene en general grandes masas tumorales con alta tasa de replicación, por lo tanto el riesgo de desarrollar una lisis tumoral es muy alto, al igual que una leucemia linfoblástica aguda mayor a 100.000 glóbulos blancos, por ejemplo. Tener en cuenta que si el paciente tiene previamente una falla renal o tiene previamente un úrico elevado, un fósforo o un potasio elevado, sube una categoría. Si un paciente tenía por su enfermedad y por su presentación de recuento de glóbulos blancos, por ejemplo, un riesgo intermedio, si tiene estos otros criterios, falla renal o hipercalemia, hiperfatemia o hiperuricemia previa, aumenta una categoría, pasa a un riesgo alto en este caso. Esto, bueno, son diapositivas como para que les queden, pero los de bajo riesgo, leucemias mieloides agudas con bajo recuento de glóbulos blancos, LDH baja, leucemias crónicas, linfomas más bien indolentes, el mieloma, riesgo intermedio, leucemias, linfoblástica con menos de 100.000 glóbulos blancos o LDH no duplicadas, digamos el valor normal por menos de 2. Lo que decíamos antes, una LLC que empieza tratamiento, un Burkitt temprano con una LDH no tan alta, porque si no ya es un riesgo alto. Bueno,
leucemia, esto no es para que se acuerden cuál es, sino simplemente saber que la leucemia aguda, en función del recuento de glóbulos blancos y del valor del LDH, tiene más o menos riesgo de desarrollarlo. Y acá, linfomas. Hay linfomas que eventualmente son un poco más agresivos, como el linfoma del manto, con LDH aumentada, o un difuso, lo mismo, con LDH aumentada. Y ya en alto riesgo tenemos otro tipo de linfomas, por ejemplo, lo decíamos antes, el linfoma de Burkitt, el manto de variante blastoide, que es bastante más agresivo, que en general cursan con LDH muy aumentada, o aquellos linfomas que tienen masa bulky, o sea, que tienen una masa mayor a 10 centímetros, con lo cual uno infiere que la proliferación es muy importante y la destrucción, incluso espontánea, también. Y bueno, lo que decíamos antes, las leucemias agudas con más de 100.000 glóbulos blancos. Y este es un segundo artículo que quería traer a colación, donde evaluaron los criterios que favorecían el desarrollo del síndrome de lisis tumoral. O sea que ellos reclutaron 772 pacientes con leucemia mieloide aguda, vieron que el síndrome de lisis tumoral tenía una media de aparición, bueno, que el 95% era espontánea y el 75% era inducida por el tratamiento, digamos, y que la media de aparición era el día más 2, o sea, desde el día menos 3, en un rango del día menos 3, o sea, espontánea, antes de iniciar el tratamiento, al día más 7, después de haber iniciado el tratamiento quimioterápico. Y que los pacientes que desarrollaban hiperfosfatemia, el 61% completaba el síndrome de lisis tumoral, de los que desarrollaban hiperuricemia, el 45%, y los pacientes que que tenían aumento de la creatinina, los que superaban el 1,4 miligramos por decilitro, casi 70% desarrollaban el síndrome completo de lisis tumoral. Y un punto importante de este artículo es la evaluación de la mortalidad en función del desarrollo o no del síndrome de lisis tumoral. Fíjense que aquellos pacientes que desarrollaron síndrome de lisis tumoral bioquímico, o sea, de laboratorio, no tuvieron lo que desarrollaron. Con respecto a los que no lo desarrollaron, el porcentaje fue muy similar, 22-24%, y no tuvieron una diferencia significativa en la mortalidad. Y en cambio, sí, en los pacientes que tuvieron desarrollo de síndrome de lisis tumoral clínico. Fíjense cómo la diferencia fue notoria y tuvo una diferencia significativa en la mortalidad. Con esto queremos decir que lo importante ante un paciente que tenga eventualmente el riesgo de desarrollarlo, lo importante es evitar el síndrome clínico de lisis tumoral. Si vemos un paciente que es alto riesgo por la patología, buscar hacer el laboratorio, empezar con las medidas preventivas, hidratación, bueno, lo vamos a ver, pero tratar de evitar esas manifestaciones clínicas secundarias al síndrome de lisis tumoral. Un paciente que viene con náuseas o vómitos pensando en un síndrome urémico con falla renal, o edema sobrepeso con manifestaciones justamente de falla renal, o que viene con calambres, con tetania, con manifestaciones eventualmente de alguna arritmia cardíaca como síncope, disnea, o pacientes con deterioros del sensorio y convulsiones con manifestaciones de la hipocalcemia. Bueno, son manifestaciones clínicas digamos, que en realidad sería adecuado evitarlas si está de nuestra mano llegar a tiempo, y si no, actuar rápidamente para evitar que esa clínica persista. Y con respecto al manejo, entonces, yo me estoy metiendo un poquitito antes, pero primero inicialmente quería mostrar este cuadro donde, para que vean inicialmente que el manejo del paciente que tiene bajo riesgo de desarrollo o intermedio riesgo de desarrollo, básicamente es monitoreo de hidratación, más o menos uso de allopurinol, y en los pacientes de alto riesgo es monitoreo de hidratación y eventualmente el uso de rasburicasa. La hidratación se hace con un plan amplio, por supuesto tener en cuenta algún dato clínico del paciente previo en cuanto a su ecocardiograma o su clínica, eventualmente de datos coronarios o insuficiencia cardíaca previa, ir controlando estrictamente la diuresis y eventualmente forzarla con furosemida o manitol, y saber que son pacientes que eventualmente pueden tener un criterio de ingreso a diálisis de urgencia. Y tener entonces también cuidado en ese paciente que estamos con un riñón que está tratando de lidiar con tanto digamos, con tantas alteraciones hidroelectrolíticas del medio interno, no precipitar nosotros o no aumentar nosotros esa toxicidad renal con eventualmente, por ejemplo, drogas nefrotóxicas. Son pacientes que a veces llegan con dolor, molestos, y bueno, para tratar de
de generar un poco de confort, eventualmente puede indicar algún AINE, por ejemplo, y no sería lo más indicado en este tipo de pacientes. Con respecto a la hiperuricemia, vuelvo a traer este cuadro que habíamos mostrado al principio, donde vemos que en el catabolismo de las purinas llegamos hasta el ácido úrico. Para evitar la formación de ácido úrico, o sea, para frenar un poco esta vía metabólica, la medicación de la que disponemos es el allopurinol, que inhibe la santina oxidasa para inhibir justamente la formación del ácido úrico y que entonces prevenir este aumento de la excreción urinaria y el depósito tubular. Em, Fíjense que cuando el ácido úrico se excreta, genera este depósito tubular que se ve favorecido por el pH ácido de la orina. Y con esto me quería detener un minutito porque hace un tiempo, no tan lejano, pero una de las medidas que se usaba para frenar el síndrome de lisis tumoral o para prevenirlo era la alquilinización de la orina por la administración de bicarbonato buscando un pH mayor a 7 en la orina. Esto es verdad que genera una mayor excreción sí, favorece la excreción del ácido úrico como para manejar ese valor de hiperuricemia en el paciente, pero asimismo estimula la precipitación del calcio y del fósforo, por lo tanto es un arma de doble filo que termina, digamos, no ayudando al manejo de la insuficiencia renal, de la falla renal. Más aún se ha visto que si concomitantemente se administra el lopurinol, que es una de las medidas que efectivamente nosotros utilizamos, genera mayor interferencia con la solubilidad de la santina y genera más depósitos de cristales de santina urinaria a nivel renal. Por lo tanto, en realidad ya la alcalinización urinaria no se recomienda como manejo del síndrome de lisis tumoral. Sí, como recién decíamos, el manejo con el lopurinol, eso en realidad está recomendando en pacientes que tienen un ácido úrico normal, o sea, un valor de ácido úrico eh, aún no elevado, porque si ya está elevado el allopurinol en realidad no es efectivo, lo que está previniendo el allopurinol es el aumento de la producción, digamos, de la llegada a la vía final del metabolismo de las purinas, y en aquellos pacientes, bueno, o que tienen ácido úrico normal y que tienen riesgo bajo o intermedio de desarrollar el síndrome de lisis tumoral. En los pacientes que tienen un riesgo elevado de desarrollarlo o que tienen insuficiencia renal previa, o que ya tienen un ácido úrico elevado, en realidad la indicación es de rasburicasa, porque es esta enzima que puede ser administrada exógenamente para favorecer que esa hiperuricemia ya instalada se metabolice en la alantoína y pueda ser excretada a nivel renal sin precipitación y sin aumentar el daño renal. Acá están las dosis del allopurinol, tener en cuenta que el allopurinol tiene ajuste renal, así que hay que tener en cuenta la función renal de ese momento del paciente, la creatinina de ese momento del paciente, y si empieza a deteriorar la función renal, ir ajustando la dosis del allopurinol. Y la rasburicasa, que también está la dosis, la rasburicasa, la contra que tiene es con una medicación de alto costo, pero fíjense que la dosis es muy variable, de 0,05 a 0,2 miligramos por kilo, o sea, podemos empezar con una dosis baja eventualmente, e ir tratando de ver si podemos controlar esa hiperuricemia con bajas dosis de rasburicasa. Está contraindicado en el embarazo y se ha demostrado que el uso de rasburicasa disminuye el ingreso de pacientes a diálisis, pero no se ha podido demostrar una diferencia en la mortalidad de todas formas. Acá les quería traer otro ejemplo de un paciente que también concurrió a nuestro hospital. Fíjense, es un paciente también, un debut de una leucemia aguda, 27.700 glóbulos blancos. En el momento de presentarse en urgencias, tenía fíjense la LDH, lo que decíamos antes, 10.248 unidades de LDH, o sea, está hablando de la impresionante lisis tumoral que tiene este paciente. Lisis tumoral no como síndrome, sino eso, de ruptura celular. Y fíjense, el ácido úrico de 13,8 miligramos de cilitro. Este paciente que ya tenía una hiperuricemia instalada y con esa LDH altísima, se decidió administrar rasburicasa y fíjense, el 22 de octubre tenía estos valores, 2 días después un ácido úrico menor o igual a 1. Es una medicación muy efectiva, rápidamente efectiva. Bueno, el paciente no tenía falla renal, tenía 1,2, fíjense, 1 de creatinina en el 24. Se administra la rasburicasa y se va midiendo el ácido úrico porque muchas veces con pocas dosis
y por lo tanto ahorrando costos podemos manejar adecuadamente la situación. Y este es otro paciente, también un ejemplo similar, pero bueno, ingresó a guardia con un ácido úrico de 13,9 y a los 2 días, esto fue el 16 de marzo, y el 18 de marzo ya tiene un ácido úrico menor a 1. Al día siguiente, perdón, ¿no? El 6,4 y ya menor a 1. O sea, en 3 días, en 2 días, ya pudimos suspender la medicación. Con respecto a la hiperfosfatemia, bueno, disminuir la ingesta de fósforo. Es posible usar quelantes como hidróxido de aluminio y eventualmente el ingreso a diálisis. Si hubiera cambios en el electrocardiograma, podría usarse el gluconato de calcio, pero que es la misma forma de manejar la eventualmente hipocalcemia, administrando el gluconato de calcio, pero tenemos que tener en cuenta que si la hiperfosfatemia es muy severa, al administrar calcio, nosotros podemos estar favoreciendo esa precipitación fosfocálcica que también genera deterioro renal. Así que en realidad con la administración de calcio hay que estar como muy cuidadosos y administrarlo cuando tenemos una hipocalcemia sintomática a nivel cardíaco o una hipercalemia que tiene cambios en el electrocardiograma y no podemos controlar. Bueno, ahí está la forma de administrar el calcio con su dosis de carga y mantenimiento, y tenemos que ir controlando ese nivel de calcio justamente para dar el aporte estricto y no más más de lo necesario, y tener en cuenta a los pacientes que están digitalizados, haciendo también electrocardiogramas sedados, porque la hipocalcemia puede generar toxicidad de los digitálicos. La hipomagnesemia, no hablamos del magnesio, no es un criterio de entrada del síndrome de lisis tumoral, pero saber que la hipocalcemia genera disminución del magnesio y la depresión de fósforo también disminuye la reabsorción de magnesio, o sea que puede en todo caso empeorar la situación del medio interno del paciente, así que ante la sospecha se toma una muestra para la confirmación y se administra magnesio hasta tener el resultado. Esto no tiene tanto riesgo como el calcio, es algo que podemos hacer y después cuando tenemos la confirmación del laboratorio lo mantenemos o lo suspendemos en función del valor. Entonces ya para ir concluyendo, tener en cuenta qué pacientes lo pueden desarrollar, tener una alta sospecha, buscarlo, hacer el laboratorio oportuno, hacer un seguimiento clínico y de laboratorio muy estrecho, y tener eventualmente las alarmas de que es un paciente potencialmente ingresable a diálisis de urgencia. Muchas gracias.